para los ejecutivos de mente inquieta. Imagínate que pudieras entender cómo piensan y actúan los ejecutivos de alto rendimiento para saber cómo crean impacto, cómo motivan, cómo lideran tantas misiones en condiciones estresantes. En Click Radio TV, entremos en la mente del ejecutivo para descubrir las claves del éxito profesional. Un programa original, creado y presentado por David Potin, coach ejecutivo, experto en mejora de carreras, profesor de habilidades directivas y conferenciante. Hablaremos de las habilidades imprescindibles que debe tener el ejecutivo eficiente, de cómo desarrollar una mente de líder y de los pasos para integrar conductas más fluidas y productivas con el coaching profesional. Nos vemos pronto en La Mente del Ejecutivo, el programa de radio y televisión para los ejecutivos de mente inquieta. Muy buenas. Imagínate que pudieras entender cómo... Muy buenos días a todos y bienvenidos en La Mente del Ejecutivo, el programa de radio televisión para los ejecutivos de mente inquieta y para todos los profesionales que quieren entender cómo piensan y actúan los ejecutivos de éxito, porque al final no se trata solamente de ser inteligentes, sino también de pensar y actuar con inteligencia. Mi nombre es David Potin, soy coach ejecutivo y tengo otra vez el placer de presentar este programa de La Mente del Ejecutivo, en el cual nos juntamos con expertos en recursos humanos y desarrollo personal y profesional para saber al final cómo desarrollar habilidades y hábitos que nos van a permitir tener un día a día laboral más fluido y más eficiente. Hoy vamos a hablar de una habilidad clave para todos los ejecutivos que van evolucionando en su carrera profesional y se hacen más visibles internamente dentro de su empresa, pero también externamente hacia clientes. Vamos a tratar de la habilidad a hablar en público de manera fluida y sin miedo. Cómo superar la incomodidad de hablar en público y cómo conseguir inspirar y convencer a su audiencia será nuestro día de hoy. Por eso tengo conmigo expertos en comunicación oratoria. Voy a presentaros así, sin ningún orden específico. Primero a mi derecha, Beatriz, cofundadora de Expo Coaching, la mayor feria de coaching profesional en España. Y también mentora, coach ejecutiva y coach de equipos, speaker motivacional. ¿Cómo estás, Beatriz? Pues muy bien, encantada de estar aquí otra vez contigo. Igualmente. Han pasado 15 días, pero Ya. mi voz sigue un poquito tocada. Sí, Eso pero habrá que hablarlo hoy, ¿no? Te siento mejor, ¿no? Sí, sí, estoy mucho mejor. Sí, Muy bien, gracias, muy bien. Se gracias. te oye bien. Perfecto, gracias por estar con nosotros. Luego tenemos a Mireia Mirguendo. ¿Bien dicho? Mireia Murguiondo. Muy bien, perfecto. Es un poco complicado a veces, lo sé. Mireia para nosotros. Tú eres actriz y coach en técnicas expresivas. También básicamente ayudas a emprendedores y a personas del mundo de los negocios que sufren del miedo escénico. Correcto. Les ayuda a vencer el miedo a hablar en público y mejorar sus habilidades comunicativas con técnicas teatrales. Muy Entonces, bien. Muy divertido todo. Perfecto, pues hoy nos vas a poder contar cómo haces esto para ayudarles. Fernando Fanego, tú eres letrado asesor del Colegio de Abogados de Madrid. Muy ¿Cómo buenas estás? tardes, David. Encantado de estar en tu programa. Igualmente, gracias por venir con nosotros. Voy a empezar, como siempre me gusta empezar con una frase que nos hace un poco pensar. Hay una frase de Pericles, que fue un político influyente y también orador, que dice: el que sabe pensar pero no sabe expresar lo que piensa, está al mismo nivel del que no sabe pensar. A veces yo creo, por eso, que ser un buen profesional, un profesional competente, no es necesariamente suficiente para crecer profesionalmente. Es necesario también que los demás se enteren de que somos competentes. Y eso se hará también a través de nuestras presentaciones, de nuestros discursos, de nuestras intervenciones, ¿no? Ahí es donde a veces perdemos a algunos profesionales muy competentes, pero que se pueden frustrar porque se dicen: mira, es que yo no soy de exponerme, eso no es para mí. Y yo creo que si hablar en público no es para ti, entonces puede que eso sea una cierta limitación para hacer visible, básicamente, tu valor como gran profesional. La primera pregunta, entonces, que me gustaría hacer a vosotros tres es que, por vuestra experiencia, ¿pensáis que hay perfiles de personas más sujetas a incomodarse delante de un público? Yo personalmente, no, bajo mi experiencia, Sí. no creo que tenga que ver con el perfil. Vale. Bueno, a muchísimas personas les da mucho miedo exponerse porque el estar expuesto supone que puedan aceptarte o no. Y el miedo al rechazo causa muchísimo miedo. Causa Exacto. mucho miedo. De todas formas, yo creo que
todo el mundo que se dedique o que esté directamente en contacto con el público, que tenga un determinado número de personas receptoras, tiene miedo a hablar en público. pero aunque sea un profesional, es decir, cualquier profesional, actriz, bueno, aquí tenemos a dos pedazos artistas, y siempre salir a un escenario, yo me imagino que le tiene que dar miedo, o sea, a todo el mundo da miedo. Pues en mi profesión, imagínate todavía más. Ante el receptor de la información que tú das, es un juez, un magistrado, un tribunal. Claro. Al que tienes que convencer. Ya no solo gustar, sino convencer. Con lo cual yo creo que el miedo lo tiene todo el mundo. Lo que pasa es que los que son más profesionales, como ha dicho antes Mireia, pues claro, saben directamente encajar. El miedo sería como algo natural al final, porque tenemos este miedo al rechazo, esta necesidad de aceptación, ¿no? Yo, al hilo de lo que está comentando Fernando, cambiaría miedo por nervios. Eso sí, los actores, cualquier artista antes de salir al escenario, yo creo que todos tenemos nervios siempre. La diferencia está qué haces con esos nervios. Claro. Una persona entrenada, una persona que sabe que las diferentes vías para dar salida a esos nervios, tiene la opción de convertir esos nervios que normalmente a una persona le hacen sentirse muy, 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 muy chiquitito y muy vulnerable delante del público. En lugar de eso, lo que hace es darle esa energía, ese chute para decir, wow, con esta energía, con esos nervios convertidos en energía, me voy a comer el escenario y voy a regalar al público lo mejor. Claro, es un poco como usas estos nervios. Correcto. Los puedes usar de manera positiva o también para otros les puede entrar pánico. Correcto. Al final. Exacto. Beatriz. Sí, y poniéndolo en mis propias carnes, es decir, esto que estáis diciendo, al final, efectivamente, se pasa por un miedo que es el que te paraliza muchas veces, porque yo reconozco desde que empecé hace ya años a hablar en público, pero en público no significa encima de un escenario. En público significa, a lo mejor tienes 3 personas en un comité de dirección, y tienes que hablar, y te sudan las manos, y se te seca la garganta, y no sabes ya ni lo que les tienes que decir, porque estás más pensando en la reacción del otro que en lo que quieres transmitirles, etcétera, etcétera. Entonces creo que hay que entrenarlo, y como todo miedo va a seguir existiendo de alguna manera, porque también te está dando mucha información, te está diciendo, cuidadito, que quizás lo que ha dicho Mireia, que estoy totalmente de acuerdo, el rechazo tiene que ver algo más en tu vida de lo que es este momento. Entonces, bueno, yo creo que hay algo ahí que es muy importante tener atención para que nos traiga todo esto que estamos hablando, ¿no? Y luego están los nervios, of course. Sí. O sea, es que yo no percibo... Que ahí se quedan. Claro, yo no concibo, yo lo percibo, yo no concibo, y da igual. La palabra, como antes, vale lo que vale. No concibo el salir a un sitio donde haya gente delante y ni siquiera tener una cosica aquí por dentro Esa que diga, mariposilla. hombre, es que si no pasa eso, es como, dedícate, a otra con cosa. todo mi respeto, a ser reponedor. Sí, Es sí. decir, o a cualquier otro trabajo, ¿no? Claro. Es lo mismo que pasa cuando antes de entrar en una sala para celebrar un juicio, una vista, o sea, estás nervioso hasta que entras. Una vez que entras y ya te sientas, ya, esta es la mía. Ya. Claro, luego te dan a lo mejor hasta en el velo del paladar, pero lo que mola es ponerse delante y decir, ahora estoy aquí. Claro, pero claro. hasta ese momento, David, lo pasas mal. Vamos, lo pasas mal. Sí, Estás sí, nervioso, sí, te claro. sudan las manos. Hay responsabilidad. A ver, hombre, date cuenta que de lo que yo haga, o sea, igual que vosotros, que Sí. cada uno Sí, tiene sí, sus sí, responsabilidades y sus obligaciones, pero de lo que yo haga y de cómo lo defienda, depende que gane la persona que a mí me ha contratado. O sea, con lo cual Sí, es... quizá tú depende tengas de personas, algo un vidas. poquito más de responsabilidad. Bueno, Algo pero más, sin darte mucha... a todos también, ¿no? Pero sí que es verdad que, claro, el público que yo tengo es Sí, o el es fiscal distinto. o el fiscal o el tribunal, o sea, que es diferente. Sí, y la gente que está allí, claro. No vienen para divertirse. Claro. Está claro. No. Sí, no es un show. Si soy una persona tímida, que me da precisamente pánico, imaginemos, porque habrán personas así, ¿no? Que me da pánico hablar, exponerme delante de un público, ¿qué podría hacer para evitar que este pánico me bloquee? O sea, si tenéis algunos primeros consejos para controlar mi miedo antes de que sea mi miedo que me controle a mí. Pues mira, si te parece, yo quiero empezar por una frase, a mí también me gustan las frases, que creo que explica muy bien esto de los nervios. Vale. Ahí va la frase. Hablar en público es parecido a hacer el amor. Todos queremos hacerlo bien, todos creemos que es importante y a todos nos da pánico hacerlo mal. ¿Vale? ¿Qué quiero decir con esto? Si tú en el momento que vas a hablar en público estás pensando, tengo que hacerlo bien, tengo que hacerlo bien, tengo que hacerlo bien, pues mira, es que te vas a poner nervioso y te va a salir mal seguro. O sea, de eso a mí no me cabe duda. Entonces, mi recomendación siempre está en cambiar el foco.
Es decir, en lugar de estar pensando que lo tienes que hacer bien, dale protagonismo a la otra persona, en este caso a tu público, y céntrate en ofrecerle algo importante, algo valioso, algo... cómo vas a poder ayudar a ese público. En el momento que tú quitas el foco de ti y pones el foco en el otro, la mitad de los nervios desaparecen. Entonces, para empezar, creo que ese sería un buen consejo. Y también disfrutándolo. Sí, pero claro, eso viene después. eso Como viene debería ser después. el amor, si lo Exacto. disfrutas, Eso, al final No se nos va a sí, olvidar, que puede salir bien. eso viene después, pero lo primero es quítale tanta importancia a hacerlo bien y cambia el objetivo de hacerlo bien por ofrecerle algo al otro, en ayudar al otro. Qué bueno. Muy bien. Eso sería para mí el el comienzo. foco de Fundamental. ayuda. Yo creo que encima si eres consciente de eso, cuando realmente estás en esos previos de salir a, cambia todo. Claro. Y cambia de una manera exponencial. Y Claro. sobre todo yo, añadiendo a lo que has dicho que me encanta, y que a mí me ayuda, es, tenemos la tendencia, como bien dices, a pensar más en uno mismo, pero también en lo mal que nos pueda salir. Se me va a olvidar esto, no voy a poder hacer, la gente me... Entonces, en ese momento, previo a cualquier momento que tengas que hablar en público, lo que hay que hacer es cerrar un momentito los ojos, estar con uno mismo y realmente visualizarlo al contrario. Es decir, en el éxito, lo bien que vas a hacerlo. El poder de la mente sabemos que actúa así, ¿no? Claro. Imaginar es un poder esencial. Entonces, si tú imaginas que al final va a salir mal, es como hacer el amor, efectivamente sale, pero si tú estás empezando en esos momentos previos, imaginándote cómo te va a aplaudir el público, cómo les va a gustar, en caso de que tengas que hacer reír, cómo se van a reír contigo, qué bien te van a salir las palabras, ¿no? Y al final sucede. Claro. Sí, lo que Luego, piensas se crea. algo importante a recordar siempre, que esto los actores siempre lo sacamos a relucir, que si te equivocas, el público no se sabe el guión. Ujú. Tú sabes que te has equivocado, pero el público no se ha dado cuenta. El juez sí. El juez sí, ¿no? Ahí no cuela. Ahí no cuela. El juez sí. Puedes pedir un receso o tampoco. No. Hay que llevar las cosas muy claras. Y tú, la cantidad de veces que se nos va la gente, digo, yo llevo muchos años ya ejerciendo en activo, pero la cantidad de jueces o sea, la cantidad de letrados que se les va a mitad del speech, cuando tiene la fase de conclusiones, que es cuando él dice, pues, después de la prueba práctica y demás, los testigos, lo que ha dicho cada testigo, que no se te olvide nada de lo importante que dicen o que para ti te interesa que digan. Y se te olvida en mitad te quedas blanco. Entonces, con lo cual, digo, te quedas. Lo que pasa es que, a ver, también los jueces y los magistrados en España también saben que todos pasamos por esa situación, entonces con lo cual pues son conscientes y tampoco te ponen más nervioso, pero sí que lo pasas mal, ¿eh? Muchas veces cuando no tienes mucha experiencia y muchas tablas, te quedas en blanco y qué es lo que tenía que decir. Siempre es bueno tener estructurado en 3 o 4 puntos lo que tienes que decir. Vale. O sea, cuanto más simplifiques las cosas que tienes que decir, sobre todo porque tienes que convencer. O sea, no tienes que soltar ahí un speech y decir, ale, aquí, suelto, pim, pam, pum, tal, porque eso no es el caso. Es decir, yo tengo que dirigirme hacia una persona, en nuestro caso es el público, que es un aforo lleno, pero este señor está evaluando lo que yo digo. Y más que nada porque luego tiene que tomar una determinación a la hora de poner la sentencia. Claro. Lo cual es importantísimo. Entonces tu consejo es básicamente la preparación del contenido, pero de manera simplificada. Efectivamente, cuanto más simplifiques o por lo menos mejor estructures lo que tienes que decir, más fácil te será luego a la hora de recordar. Vale, muy bien, interesante. Y regresando a lo que hablamos justo antes del miedo, que es normal y por eso siempre vamos a tener estos nervios, esta incomodidad para vosotros viene de un miedo a qué? Hemos dicho, pues el miedo al rechazo, pero puede haber otros tipos de miedos y también cómo lo podemos superar. Yo cuando hablo con los alumnos, Sí. con mis clientes, imparto mentorías privadas para vencer el miedo a hablar en público. Estas mentorías son de 1 a 1. Previamente a empezar las clases, que mis clases son 100% corporales, con técnicas teatrales, les hago una pequeña consultoría. Y en esa consultoría, una de las preguntas que yo hago siempre es: ¿por qué crees que tienes miedo a hablar en público? Yo al principio pensaba que me iban a decir, ay, pues no sé, pues tal, pues cual, que iban a divagar, y me ha sorprendido, ahora ya sé que es esa reacción la que van a tener, pero al principio me sorprendía que todos, si pensaban de verdad, sabían cuál era el momento en el que de pronto decían, ostras, fue aquel momento, aquel día. Normalmente tiene que ver con una anécdota, con un acontecimiento de la infancia. Puede que no siempre, pero la mayoría de las veces tiene que ver con eso, con una mala contestación, con una mirada, con
con una situación muy desagradable que normalmente tiene que ver con las personas más cercanas, con los padres, los profesores, que son pues las personas de más confianza y las personas que tú tienes más cerca cuando eres chiquitito. Claro. Y suele venir por ahí. Obviamente estas personas no se han dado cuenta, lo han hecho con todo el amor del mundo, pero normalmente la semilla Viene de ahí. suele venir de ahí. Un cállate, un calladita estás más guapa, tú no tienes ni idea, o en un momento de estos de que papá y mamá están, yo qué sé, Sí. con otras cosas, una respuesta, una contestación de ese tipo suele ser muchas veces, Y a veces, el motivo. Sí, pero a veces puede ser incluso una reacción sin palabras. Puede Sí, ser una mirada total. Algo que sientes. Sí. Es el miedo a hacer el ridículo, por lo menos en mi mundo. En la escuela de práctica jurídica se enseña oratoria, es decir, básicamente, o deberías, ahora mismo no es obligatorio, pero cada vez más a la persona que ejerce. Entonces, con lo cual, cuando estás en ese tipo de situación en la que te ves en un momento en el que el juez te interrumpe, el magistrado te interrumpe, porque a lo mejor o no vas por la línea de lo que tienes que decir o ve impropio lo que estás diciendo, claro, te quedas en un momento en el que tienes que saber reaccionar y tomar otro derrotero. En ese momento. Claro, pues es tan importante el tener claro las vías de escape que puedas tener en el caso, porque el público no se va a dirigir a ti, te puede luego aplaudir o no. El tribunal sí, o sea, el juez sí, o sea, puede interactuar contigo, usted qué está diciendo, letrado. Entonces, con lo cual tienes que estar y el miedo al ridículo es brutal, claro, porque imagínate poneros en la situación que estáis en un juicio pasando una vista y está tu cliente sentado en el banquillo. O sea, si tú metes la pata, o sea, que todo el mundo se puede meter la pata, el público no sabe lo que vas a decir, pero tu cliente sabe de qué va la cosa, claro. y el juez tiene que saber de qué va la cosa. Sí, sí. Tú metes la pata, estás ahí dejando el armario abierto con los calzoncillos sucios. Exacto. Y al final, de manera general, el miedo al ridículo está relacionado con el miedo a la no aceptación, porque se burlan de mí, entonces pues yo ya no formo parte del grupo, es que otra vez estamos con un miedo al rechazo detrás. Sí. Bueno, dicen que después de la muerte es el segundo miedo, el hablar en público, que tenemos todos. Fíjate. O sea, fijaos qué intensidad tiene que haber. Entonces, todos en algún momento hemos tenido miedo a hablar en público, desde, como decía Mireia, desde pequeñitos, y ya nos han ido enseñando de alguna manera el rechazo y sobre todo el no aceptación, como decías, David, pero yo voy más allá. Es que este miedo tiene que ver con la autoestima. Exacto. Que es la que más tocada tenemos la mayoría de los seres humanos de este planeta. No sé en otros, porque todavía no he ido, iré. Y ya os contaré. Pero sobre todo es esto, ¿no? Entonces, cuando una autoestima es baja, los miedos florecen de una manera espectacular. Y como el miedo segundo, como digo, es el de hablar en público, sea con tu pareja, porque también es público, sea en una reunión familiar, sea en un trabajo, como hemos dicho, en un juzgado, en lo que sea, ¿no? Claro, en un escenario. Totalmente. Entonces ahí habría que trabajar, nosotros desde la parte más coach, ¿no? Ya sabemos cómo lo hacemos, que es desde esa profundidad de vamos a indagar por qué te viene toda esta parte de autoestima baja, de inseguridad, que al final ese es el miedo más básico, ¿no? No estar seguro ante algo y decir, wow, estoy expuesto y soy vulnerable. Claro. Es que la sensación en ese momento además es como cuando antaño venía un animal a comerte. Sí, sí, sí. ¿No? Te va a atacar un ñu. Que me encanta la palabra ñu. ¿No? Es como muy grande, ¿no? Así Pero como sí, muy... sí. Pero es una palabra tonta, ¿no? Sí, Ñu. por eso me gusta. Pero existe, Es corta, existe el corta bicho. es como Pero lo ñu. que dice, y lo que Soy dice. un ñu. Yo Soy tengo un un ñu. ñu. A ti que nadie te diga que eres un ñu, porque entonces... Yo creo que me llamen Jack. ¿El destripador? No, el de los zapatos. Por ejemplo. Pero es verdad lo que dice la importancia de la autoestima, porque al final cuanto más autoestima tengo o más consolidada, pues menos necesidad voy a tener a estar aceptado y entonces pues menos miedo voy a tener en estas situaciones, ¿no? O sea, no me molestaría tanto que se decepcionen o estas cosas. Tenemos a una persona en conexión con nosotros. Estamos en conexión entonces con Joaquín Guerrero, que es formador en comunicación y speaker y director de Team Escénicos. Joaquín, ¿estás con nosotros? Sí, aquí estamos. Muy bien, ¿cómo estás, Joaquín? Muy bien. Perfecto. Estaba escuchándoos hablar No sé- sobre el ñu. Exacto. Aquí los tienes. Bueno, pues Joaquín, como tú también eres un experto en la materia y que formas a empresarios básicamente a superar este miedo también escénico, ¿qué recomendaciones te gustaría dar a todos estos ejecutivos para al final que se suelten al escenario?
Vale. A ver, he estado pensándolo, ¿no? Y la primera recomendación que quiero dar Sí. es que solamente hay que hablar si tienes realmente ganas y algo que decir. O sea, si no, mejor, pues no te subas, ¿no? Ujú. Y que al final el mensaje tiene más fuerza que tú. Que si tú quieres decir algo de verdad, Ujú. si realmente quieres transmitir algo a la gente, tu miedo escénico, tu vergüenza, todas esas indecisiones, Ujú. al final son lo de menos. Exacto. Porque el mensaje es más fuerte que tú mismo y cuando te subas y realmente lo transmites, lo demás se irá disipando, ¿no? Exacto. Eso me parece muy importante también, este cambio de perspectiva que estabas mencionando al principio, Mireia, de al final poner la importancia, entonces el foco sobre el mensaje. O sea, lo importante es el mensaje, no eres Claro. Sí. Y luego, Sí. aparte, el no dramatizar tanto, ¿no? Que si a lo mejor tenemos que hablar delante de 50, 100, 1000 personas, tú. Ujú. tenemos que entender que la comunicación es algo muy personal. Si yo ahora mismo estoy hablando con vosotros, Ujú. en realidad lo que digo os está llegando a cada uno de vosotros de uno en uno. A mí me gusta pensar como si, aunque hable con 100, estoy teniendo una conversación privada con cada una de esas personas. Exacto. Y me centro en las personas con las que realmente veo que hay una conexión, ¿no? Lo que más miedo Sí. escénico da es cuando te subes al escenario y notas que alguien mira el teléfono, lo cual hoy en día ocurre siempre, y nos centramos en esa persona que parece no prestarnos atención y nos da la inseguridad. Ujú. Nos viene ahí el ñu nos atropella. Entonces yo intento centrarme siempre en la gente linda. Ajá. Y luego ya los demás ya se contagiarán. Muy bien, muy bien. Entonces, sí, este truco al final de sentir que tienes una conversación individual, ¿no? Con cada uno. Claro, si eres capaz de tomarte un café con alguien tranquilo, la capacidad de hablar ya la tienes. Al final, hoy en día lo que buscan las personas buscamos gente más cercana. O sea, el discurso superhecho cada vez encaja menos. Entonces, si eres capaz de hablar de lo que tú eres experto, de tu expertise y todo, con la misma naturalidad que te tomas un café conmigo, mi trabajo muchas veces consiste en conseguir que la gente hable quitándose capas. A lo mejor se han imaginado a ellos mismos en el escenario convirtiéndose en un futuro Steve Jobs y lo que tienen que hacer es lo contrario, ser lo más naturales, lo más directos posible, y es como más van a conectar con el público actual. Claro. ¿Sí? ¿Alguien Sí. quería No. intervenir? Importante en relación a lo que dice él, que seas tú mismo. O sea, esto de imitar a alguien no funciona. Yo hay veces que cuando me viene un alumno, un cliente me dice, pues es que a mí me gustaría hablar como Obama. Y digo, vale, pero es que Obama ya hay uno. ¿No? Es como vamos a buscar cuál es tu esencia, tu estilo y vamos a darle fuerza a eso. O cuando alguien me dice, ay, pues es que me gustaría ser gracioso. Jolín, pues si no eres gracioso, mejor no lo intentes, porque va a salir fatal, ¿no? Pero ¿no crees que Ya. también es importante tener algún referente que Sí, te pueda pero vamos a buscar, inspirar? sí, pero vamos a buscar qué cualidades o cuáles son esas cositas distintas en ti, esas Sí. que van a marcar tu marca personal, ¿no? Exacto, Ahora, claro, al final, claro. que todo el mundo habla de marca personal, pues sí, ¿cuál es tu estilo? ¿Cuál es tu esencia? No sé, ¿qué vas a aportar de diferente? Exacto. Para que digan, Sí. pues yo quiero aprender a hablar como habla Mireia, pues ole. Por ejemplo. Pues muy bien. Yo. Y como Beatriz. Yo yo. también creo. Pues Quiero. sí, si me permites, que me ha encantado lo que has comentado, porque realmente mi trabajo consiste en eso, ¿no? Yo estoy intentando ahora dar algunos consejos generales, pero no creo en las 5 maneras mágicas de nada, ¿no? Y mi trabajo Obviamente. consiste Correcto. en tener a alguien delante, Ujú. mirarlo y a base de la intuición que tengo de venir del mundo de la danza, del teatro y de donde sea, pues sacar lo mejor de esta persona y sacarle partido, porque lo que me funciona a mí como sevillano andaluz que vivió en Holanda y que es bailarín delgadito y con cara de imberbe, a ti que eres Te estás poniendo gigante fino. y una persona a lo mejor con una super barba y con tal, pues los mismos truquitos que yo tengo a ti no te sirven. Correcto. Entonces no sí. se trata de conseguir que la gente me imite. Yo hago pocos, cuando estoy en mis sesiones, pocas veces me pongo yo a dar el ejemplo. Lo hago a veces como para que les dé un poco el subidón, Sí. pero no demasiado. Evidentemente yo sé hablar, pero no se trata de eso, no se trata de que me imiten. Se trata de sacarle lo bueno que tiene la gente, que tiene más bueno de lo que hasta ellos mismos se creen.
Totalmente, Eso es. totalmente, porque también es la importancia de la autenticidad. Es muy Claro. difícil convencer, inspirar a personas si al final no eres Y auténtico. además es como Se vas a poder, sentirá. es la manera en la que vas a poder ser más espontáneo también, Totalmente. que eso es Sí. súper importante, esa naturalidad, ese frescor. Es que si no, estás interpretando a un personaje, te va a costar el triple. Y no crea confianza. Exacto. Y al No final se llega. van a dar cuenta de que no eres Correcto. esa persona, se van a dar cuenta. Así que más Sí. vale que seas tú mismo del tirón y Totalmente. que sea lo que Y que sea lo que Dios quiera. Lo que salga. ¿Os imagináis vosotros todos, y Alejandro, buenas tardes, soy Fernando Fanego, que os imagináis vosotros dirigiéndoos a un jurado? Son... Pregunto, a ver. Pues no. ¿Cómo? Daría No, mucho sí, sí, Me voy a respeto. poner, espera, voy a poner en modo empática. Sí, sí. Ahora un poquito, Sabéis pero... que en nuestro ordenamiento jurídico cabe la figura del tribunal del jurado, ¿verdad? Mm. Para determinados delitos, en los que se convoca a personas que no pueden tener relación con la justicia y demás. Sí. Pues son un número de personas pequeñas, ahí tenéis un público. ¿Os imagináis dirigiros a él para convencerle? Muy bueno, Bueno, Ese reto. habría que probar. Sí. Habría que En el probar. reto está Hombre, ahí. Hombre, es Hombre, a mí Sí, no me emocionante. importaría. A ver, que danos sí, a uno. lo A ver, lo yo haríamos, vamos. hombre, pero juntas. Juntas de la ahí sí que manita por notas- si acaso. ahí sí que por si notas- viene un ñu. Ahí sí. Bueno, un búfalo. Un búfalo vestido así con una toga. Pero ahí sí que te quedan Yo las voy a manos. intentar que no me encarcelen para no tener lo que probar. Bueno, a mí no me gustaría, por supuesto, todo lo contrario, pero la verdad es que la primera vez que lo pasas se te quedan las manos heladas. Claro. Se te van las manos y empiezas a acordarte, porque claro, todos hemos visto la película Algunos hombres buenos, ¿verdad? De Jack Nicholson Peliculón. con Tom Cruise y demás, ahí convenciendo, muy americano, por supuesto, el sistema judicial que ellos tienen es distinto al nuestro, ¿no? Y es mucho más oral. Es mucho más oral y expresivo. Por eso se levantan del sitio, se van hacia el testigo, le miran con una mirada esta profunda. Aquí no. Aquí la mayor parte de los letrados nunca levantan la mirada del papel. Ay, pero ¿sabes? eso es más aburrido, ¿no? Es que, a ver, es que... A mí me gusta lo otro, lo de Claro, la tele. Claro, pero es que... Por eso no tenéis con el algo- mismo trabajo. Claro, pero escucha, pero Exactamente. nada que expreses algo, el juez ya te coge. Es decir, normalmente, muchas veces los magistrados, yo no, que por supuesto no voy a decir nombres, ni juzgados de aquí en España, pero hay algunos que, mientras tú estás soltando tu speech, están haciendo la compra. Ya. Jolín. Ya, entonces... Es muy triste. Eso bueno, deprime, eso es como cuando estás en el teatro y se te va el público, madre Bueno, no, mía. claro, claro. Escucha, Es que claro, qué por horror, supuesto, porque deprimente son total. personas como nosotros. O sea, aunque llevan las puñetas blancas y tal, son personas como nosotros. Lo que pasa es que yo siempre digo lo mismo, es decir, cuanto antes captes el interés de él, mucho mejor te va a ir. Aunque luego pierdas el juicio, evidentemente. Luego Sí, no. sí, sí. Pero sí, eso es ya, otra- pero- eso es pero otra no. historia. Lo de captar la atención es algo Muy Sí, importante. sí, y del Es- inicio al final. Es sí. lo que ha dicho antes Lo que vamos Alejandro, a- lo que ha dicho antes el compañero Alejandro Tal, de cuando Joaquín. sales... perdón, Joaquín, ¿Y sales... ese Alejandro quién es? Perdón. Yo también he pensado, digo, ¿hay alguien Sí, más sí, en la oye, mesa bueno, y no nos hemos o sea, enterado? nos ¿Una ha dicho- presencia? nos ha dicho que tengo un problema. tengo un- Alejandro quiere comentaros una cosa. Escucha, Se llama Joaquín. Perdona, Joaquín. Mira, Joaquín, simplemente, discúlpame, no, lo que has dicho tú antes alusión a cuando sales al escenario y te encuentras a gente mirando el móvil, ¿no? Pues es evidente. Claro. Es lo mismo que el juez haciendo la compra. Lo mismo. Igual. pero ¿qué que tema? conste que el escenario, cuando yo hablo del escenario, es una reunión de trabajo. Sí, sí, Cualquier sí, claro, sí, momento sí. en el que te están Sí, sí. escuchando es un escenario. Y luego, del tema del aburrimiento, que por cierto, lo que habéis dicho de las películas americanas, a mí hay veces que también me da mucha pena pensar que Netflix no es de verdad, que Jurassic Park no es de verdad. ¿Sabes? Como te da como tristeza que no vayamos a ver a los dinosaurios, ¿sabes? Que nos hayamos quedado nada más que con perros y gatos y que vayamos extinguiendo todo lo demás. Da mucha pena. He quedado Qué pena. poco Pero años tampoco. Lo que quería comentar es el tema del aburrimiento. Yo una de Sí. las directrices más importantes que les doy a mis clientes es: no es tan importante pensar en no aburrir, sino que te centres en no aburrirte tú. Si tú estás Qué dando bueno. un discurso y te aburres, Claro, ahí es hay que un es problema. importante. Exacto. Sí, es verdad. Si tú no Sí. te aburres, si tú estás on fire allí, la gente te va a adorar. Sí. Estoy seguro que Sí, sí. porque todo es contagioso. Claro. Es pasarlo bien. Sí, lo bueno y lo malo, el aburrimiento Sí. y el no Si aburrimiento. tú te está claro. aburres, madre mía, mejor no salgas. Es- Y Claro. sal a pasártelo bien. Claro. Es lo mismo que gustarte el caso que llevas. O sea, si te También. gusta el caso que llevas, lo pones Claro, como, wow, ¡guau! es Cómo como mola. Estás deseando fire. salir al ring. Estás deseando Claro. ahí, ¡fas! Es verdad. Y Joaquín, ¿tú cómo trabajas concretamente? Entonces, ¿trabajas en talleres grupales? Cuéntanos un poco tu manera de Mi- colaborar con empresas. Ahora mismo mi trabajo consiste en hacer formaciones específicas para empresas en las que me suelen coger unas 15 personas, pero es un trabajo que realmente es muy de tú a tú y al final necesito darles mucho feedback directo, ¿no? Y luego, aparte, me he montado como mi espacio,
y tengo un estudio en el que les doy las sesiones individuales a personas que a lo mejor también son particulares, gente que son vendedores y quieren hablar mejor o tienen curiosidad de esto, ¿no? Es como hoy en día yo creo que somos más libres de gastarnos el dinero en lo que queramos. Ya no solamente es en comprarnos un iPhone o ir al gimnasio, pues si de repente a ti te apetece mejorar tus habilidades de comunicación, pues me llamas y ya está. Muy bien, que, perfecto. Y precisamente, ¿cómo podemos encontrar tu teléfono y tu email? ¿Cómo te podemos contactar? Pues me podéis buscar en nuestra página web, que es www.teamescénicos.com. Y luego donde estoy muy muy activo es en mi casa, que es LinkedIn. Vale. Que ahí si buscas Joaquín Guerrero o LinkedIn me tienes ahí cada día compartiendo artículos, historias y haciendo comunidad. Perfecto. Muy bien, Joaquín, gracias por tu intervención en el programa y te digo hasta pronto, ¿vale? Estamos en contacto. Adiós, un abrazo. Gracias. Adiós, Joaquín. Joaquín Alex. Joaquín Alejandro, como queramos. El pobre encima que ha querido ser amable Hombre, y claro. incluirlo. Pero ha habido un silencio, que también son importantes en la comunicación, dar mucha información. Hacer mutis por el foro, en una palabra, vamos, Oye, Jolín, que- qué cortes, que No, soy horrible con los nombres. No lo pasa siento, nada. Yo lo soy siento. igual, Yo así no te tuve un preocupes. Yo jefe- porque lo tengo apuntado. Yo tuve un jefe hace mucho tiempo, mira, además en Sevilla, de donde era aquí el compañero, que era un desastre vendiendo. Trabajábamos en una empresa de publicidad y él me decía, tú cuando veas que digo lo que no, tú dame una patada por debajo de la mesa. Y yo decía, ¿pero cómo te voy a dar una patada? ¡Qué desastre! Pero Pero hazme maratones. daño, hazme daño. Tenía unos maratones el hombre en las pantorrillas. Y decía, pero es que tenía una boca chancla que no... Ay, las bocachanclas, es que a eso hay mucho también, ¿eh? Eso es también para otro programa, ¿eh? El bocachanclismo Podemos hacer español. un programa sobre eso. Quería comentar lo que decías sobre precisamente esta importancia de captar la atención. Imaginemos que ya hemos superado esta incomodidad y entonces ya estamos bastante más cómodos. ¿Cuáles son las técnicas oratorias que deberíamos aplicar para conseguir captar y mantener también esta atención por parte de nuestra audiencia? Pues al final es como un avión, ¿no? Ya está, hasta aquí puedo leer. También. Es decir, cada uno ya que interprete lo que quiere. No, como un avión me refiero, hay que tener el despegue bien energizado. Con energía, vale, Energía. ajá. Luego sabemos que se mantienen, ¿no? Hay una Sí. parte ahí que todo el mundo Velocidad de desconecta. crucero. Efectivamente, que puedes decir lo que quieras, que no pasa nada, ¿no? Y luego el aterrizaje, que también tiene que ser de 10. Perfecto. De 10, vale. Básicamente. Muy bien. Me Yo creo gusta que el tema de la atención, creo, por lo menos mi punto de vista, creo que tiene que ver mucho también con el estilo. Es decir, yo, por ejemplo, soy muchas veces de soltar. No me considero muy graciosa, pero a veces tengo mi gracia. Entonces, Hombre, me iré ¿verdad? allá Claro, murguiondo. Si no eres tiene gracia, la no sé quién no bomba. tiene. Yo te doy crédito. Entonces, pues no sé, o soltando un chascarrillo o algo que tú sabes que funciona o de pronto llamas la atención del auditorio, pero tiene que haber varios momentos en los que ¡ey! Porque la gente se va, la atención sabemos que no la podemos mantener durante mucho tiempo y cada vez menos con esto de que somos digitales y tenemos un mogollón de inputs. Entonces es importante sí que haya pues distintas dinámicas o una palabra o tu manera de estructurar el discurso, el ritmo, el volumen, tiene que haber algo. Algo que Tiene que no haber sea monótono. Es que si no es un rollo, es que si no la Patatero. gente se aburre. Claro. Sí. Hay un montón de discursos que el material puede ser muy bueno, pero como no tenemos técnica vocal, porque como hemos aprendido a hablar así sobre la marcha, hay gente que es muy monótona. O sea, es que te puedes dormir con lo que te está diciendo y a lo mejor lo que está diciendo es muy interesante. Oye, pues mira, mándamelo por email, ya lo veré cuando tenga un rato, ¿no? Sí. O me Es meto en que- YouTube y no tengo que irme a... Claro. Ya. Entonces, es muy importante. Yo, por ejemplo, también imparto clases para técnica vocal, que es totalmente distinto a canto, ¿vale? Es técnica para hablar. Entonces, es importante saber utilizar lo que es todo el aparato fonador, que suena así una palabra así como muy raruna, pero es porque no nos han enseñado. Pero si tú necesitas captar la atención, convencer, enamorar, entusiasmar al público, necesitas hacerlo con todos esos cambios vocales, tener la voz bien calentada, para que además si tienes que hablar durante mucho tiempo, muchos días, imagínate un profesor, tú no puedes estar con disfonías continuas, por ejemplo. Pero Totalmente. nadie nos ha enseñado a calentar la voz, a utilizar todos los resonadores.
bueno, entonces hay profesores que te pueden enseñar, lo que pasa que hay algunos aspectos a los que no les damos tanta importancia y como decía Alejandro, preferimos comprarnos un iPhone, ¿no? Entonces, bueno, cada uno pues que se gaste el dinero en lo que crea conveniente, pero mejor gastarte el dinero en algo que va a llenar después tus bolsillos. Exacto, inversión en ti. Mireia hace alusión de que cuando el público hace un chascarrillo y cambia el tono. Claro. Pero en nuestro mundo, que también existe, no puedes hacer un chascarrillo en mitad del tal. Claro, y entonces, el público es otro. ¿Sabes lo que Hombre, digo? y si lo pruebas, Fernando, a lo mejor marcas tendencia, ¿eh? Hombre, tú imagínate. Sería de los pocos. Bueno, de todas formas, ¿cómo lo harías tú entonces? De todas formas, mira, captar? yo lo que hago es, cuando está, lo que pasa es que procuro no hablar mucho, lo que hago es tratar de hacer las cosas simples. Cuando ya capto la atención del magistrado o de la persona que me está escuchando, hacer las cosas simples, hacérselas fáciles. O sea, al fin y al cabo, el letrado no deja de ser un colaborador de la justicia y, pues, por ende, también del juez. Cuanto más claro se lo dejes al juez, más fácil tendrá clara qué tiene que poner o qué tiene que decir o qué tiene que argumentar o fundamentar en la sentencia. Entonces es básico. Yo lo que trato es de hacer las cosas simples y decirlas de una forma muy clara o no muy enrevesada. ¿Sabéis lo que es la retórica? Pues en mi mundo yo prefiero no utilizarla. ¿Sabes lo que digo? Utilizo los cambios de entonación, elevar la expresión de una forma mucho más a tratar de hacer cosas que, aunque no se te note, estás haciendo o que no, que sí. capta. O sea, cambia la intensidad. Es el lenguaje no verbal muchas veces, que, aunque también es así, que es capaz de la gesticulación. Claro. Entonces, la comunicación no verbal que va a permitir, básicamente, ¿no? Crear esta tensión, ¿sabes? Captar y mantener la atención. Imaginemos ahora que hemos conseguido esta atención. ¿Qué podríais recomendar hacer para que al final, o sea, para inspirar a nuestra audiencia? O sea, para que al final las personas que nos han escuchado digan, wow, me ha gustado. Es que la inspiración tiene que ver con la autenticidad. Es decir, primero, antes ha dicho también Joaquín. Lo vamos a volver a llamar Joaquín. Ay, que yo Por eso, es que me lo tengo que pensar, ¿eh? He dicho Alejandro, ya me he hecho Joaquín, un lío, yo ¿quién también. es? Me estáis haciendo luz de gas. Bueno, Me llamamos estáis haciendo Carlos luz de y en gas. paz. Total. Pero bien, como decía él, que ya no sé ni lo que decía, pero bueno, con estas... Madre mía. Autenticidad. Mira, Autenticidad, exactamente. Entonces, tiene que ver esa inspiración, primero que lo que decía él era, no todo el mundo tiene todo el mundo tenemos algo que aportar y que decir, está claro, pero yo creo que no todo el mundo cree que su mensaje pueda llegar y que realmente tenga esa misión para transmitir. Es decir, que todo el mundo sabemos que el lenguaje crea realidades y que tenemos que cuidarlo mucho. Pero las personas que nos dedicamos a hablar en público, sí que es verdad que tenemos que cuidar mucho ese lenguaje, ese mensaje para que realmente inspire. Y yo me he dado cuenta, como decía Fernando, que lo sencillo es el éxito. Intentamos siempre complicarnos de unas maneras, con unos palabras que ni nosotros mismos sabemos lo que son, pero por intentar llamar la atención del público y que flipe con lo que acabamos de decir, que ni nosotros mismos digo, es como, ¿y qué he dicho? Pero da igual, pero queda guay. No. Sí. El input que decía Mireia, yo creo que es otra historia de, no, te voy a sorprender con una frase o con una mirada o con un cambio de voz que justo te voy a espabilar y no hace falta que meta una palabrita o una frase que no entendemos nadie. Totalmente. De la sencillez, totalmente, la inspiración viene por eso, por la autenticidad, por cómo te sientes tú y realmente por cómo quieres que se sientan los demás. Sí. Ya está. Y a partir de ahí es como... Y es me buen divierto, que es importante también, es disfrutar, inspiración, disfrutar. Y es importante lo que dices porque a veces usamos estas palabras muy científicas. Sí. Porque queremos aparecer como el experto, porque queremos tener como esta autoridad, pero al final lo que conseguimos es crear una distancia. Porque, Pero claro, vuelve el la persona va a miedo, decir, si os dais cuenta. Claro, Sí. claro. Sí, hola. Bueno, pero- Utiliza palabras más Sí. raras que Más son- y rimbombantes te distancias de tu audiencia. Pero, y eso cuando tenemos en mente a alguien que va a hablar en público que se supone que más o menos sabe hablar. Pero es que para hablar bien, primero es necesario pensar bien. Al hilo de esta frase que tú comentabas al principio. ¿No os ha pasado? O sea, yo en muchos sitios he estado trabajando pues de cara al público, bueno, pero da igual, en cualquier sitio. ¿No os ha dado la impresión de estar hablando con alguien o que vengan a pediros algo y decir, mira, si terminas la frase a lo mejor me entero de lo que me quieres decir? Y se te quedan mirando así como diciendo, ¿no me has entendido? Pues no te he entendido porque no has terminado de hablar. O sea, por favor, primero piensa, estructura la frase. Entonces, es importante y luego, la comunicación. Claro, claro. es que Claro, ¿no? es para hablar bien
primero indispensable es aprender a pensar es bien. verdad, es verdad. Necesitamos tener claro el mensaje, estructurarlo bien Sí. en nuestra cabeza y utilizar un vocabulario acorde con el receptor. de la Efectivamente, información. Sí. pero para eso necesitamos decir frases enteras. Yo he tenido clientes, alumnos, a los A que ser posible. a los que la tarea no, pero es que pasa muchas veces. Oración No, no, principal, no, oración no. subordinada. Sí, sí. Oral, Yo es a que sí. muchos alumnos, a muchos clientes les he puesto la tarea de, por favor, vas a empezar a hablar como si escribieras. Porque cuando estamos escribiendo, a priori, pues ponemos Sí, el sí. sujeto, verbo, predicado, pero hablando no. Y Sí. pensamos que el otro nos va a leer la mente. Y es como, mira, perdona, yo no soy Sí, adivina. es verdad. Entonces, Claro. importante, Totalmente. pensar bien. Y no meterle mucha información extra, porque hay que ir al grano, ¿no? Efectivamente, Que también hay que... efectivamente. Y sobre todo Sí, sí. Fernando, que sabes de esto, Es- que como te líes mucho ahí la manta a la cabeza... Es que, No, pero- es que tontos son los cuatro. Es decir, que los que te están escuchando saben perfectamente que te estás yendo por los cerros de Úbeda. O sea, con lo cual... que Y al dices- final dices, uy, no saben ni lo que estaba diciendo ya, ¿no? De esto de que- Claro, lo digo, jolín. Claro, pero es totalmente como lo que has dicho, porque yo tengo también a muchos clientes en coaching que se quejan un poco de que no me entienden. Y cuando, primero la primera etapa es pasar de no me entienden a quizás no me comunico bien. Pero luego cuando vamos analizando cómo se comunica, es que te das cuenta de lo que has dicho, es que Claro, no lo que tengo dice Miguel. claro la idea. Claro. Si no tengo claro la idea o que creo que mi idea no es tan importante, por ejemplo, pues no lo voy a comunicar de Es lo manera mismo que le importante, con la forma de una información importante y precisamente no me van a escuchar. Eso me pasa van en a la prestar educación, que atención. antes pasa en la educación, en lo que no sé quién lo ha dicho y lo ha mencionado, no sé si ha sido tú, en la facultad o en los colegios, es decir, muchas de las personas que imparten clases, que son catedráticos y son eminencias, Sí. a lo mejor no tienen la capacidad de comunicar lo que saben. Sí. Es mucho mejor que digan menos, pero que eso poco lo hagan Sí. transmitir bien, Sí, lo transmitan sí, sí, bien. sí, sí. Porque si no, llegas a la facultad y estamos acostumbrados, yo que soy de la época que soy jovencito de ayer. Hombre, pues claro, 32, ¿no? Dijiste antes. un 10 más, pero ahí me quedo. Te lo compro. Escucha, pues claro, hay mucha gente que tiene una capacidad brutal de adquirir conocimientos, ¿vale? ¿Qué pasa? Que esos conocimientos es muy importante también, si te dedicas a la docencia, es poder transmitirlos. Y si no los transmites, estás fallando en algo que es importante, muy importante. Esencial. Entonces, claro, por eso yo me acuerdo que tuve un catedrático de Derecho Laboral muy bueno, que siempre decía, lo simple es 2 veces bueno. Olvidaros de utilizar litis consorcio, pasivo, activo, legitimación. No, di las cosas cuantas más sencillas mejor. Claro. Y sobre todo... Que la entienda tu abuela. Sobre todo, claro, depende del público. Claro, si te diriges al juez es normal que se lo digas, claro, porque son los términos que utilizamos y que empleamos. Es muy formalista nuestro sistema. Pero si te diriges, imagínate que un señor de un pueblo tiene un problema X, pues lógicamente para explicarle el procedimiento que tienes que incubar o implementar para conseguir su pretensión, pues no le puedes estar explicando términos que no lo van a entender. Es como si Claro. cualquiera de nosotros vamos al médico y te empiezan a hablar del esternocleidomastoideo y del isquiocosigio y del O del aparato fonador. o del aparato Peor, que es el aparato del día, o del ¿eh? aparato- Con esta información me quedo. el aparato fonador, que yo no sé, digo, esto viene en el casete. Digo, Muy bueno. Está claro, es que al final es usar el lenguaje del público, ¿no? Es algo importante por aplicar. Ahora, otra pregunta importante. Para todos los ejecutivos. Como todas las que haces tú. Como todas. Gracias por mencionarlo. de momento son todas, ¿eh? Muy bien, bueno, vamos a intentar seguir así. ¿Qué herramientas podríais recomendar también para que las presentaciones que puedan hacer los profesionales sean como exitosas? Es decir, cuando digo exitosas, que al final se puedan convertir, que se convierta mi presentación en un contacto con el cliente, una reunión, una venta, lo que sea. ¿Tenéis algunos trucos para optimizar este ratio de conversión? Pero hablas de presentaciones al uso, de PowerPoint, de presentaciones que se tienen de que hacer. speech, sí. Sí, bueno, pues primero, cuantas menos de estas, mejor. Sí. Para empezar, ¿no? Es decir, yo creo que tiramos mucho de papel por esos miedos que hablábamos antes. Creemos que eso nos va a quitar el pánico escénico que nos da el hablar a un grupo de personas, ¿no? Entonces yo creo que al final transmitimos más
que por el papel, o sea, que más que en el papel, de lo que creemos, pensamos, como estamos diciendo aquí, y transmitimos desde esa coherencia. Vale. Con esa estructura que también ha dicho Fernando que es importante, de qué voy a decir. Chascarrillos, los que más, porque las metáforas yo creo que es lo que más nos gusta a todos. Ujú. A todos nos gusta escuchar, primero, testimonio, importantísimo. Historias, ¿no? Experiencia, Ujú, historias. ujú. Por eso el storytelling funciona también. Totalmente. Es decir, no tenemos que hacer expertos en el storytelling, todos los que hablamos en público. Y yo creo que al final las presentaciones también tienen que ver, al hilo un poco de lo que estamos hablando, que hay que prepararse y hay que entrenarse. Y si tienes miedo a hablar en público, habla más en público. Claro. Lee Es mucho un y escribe entrenamiento. más. Es un entrenamiento. Entonces, todas esas presentaciones, poco a poco te vas a ir dando cuenta que el PowerPoint no te hace falta, a no ser que tengas que dar datos, ostras, en un comité de dirección, pues tienes que... No, pero te sobran muchas herramientas de las que creemos que sin ellas estamos desnudos. Sí. Y no. Claro. Estamos desnudos más de otra manera porque no tenemos esas técnicas hacia adentro y no nos comunicamos bien hacia adentro. Pero si tenemos esa fuerza y esa autoestima bien cuidada, lo que van a ver los demás es lo mismo. Totalmente. Bien. Cierto. Sí. ¿Algo Además, que añadir? me ha encantado esto que has comentado del PowerPoint porque yo, a no ser que sea imprescindible o que... Yo empecé a utilizar de vez en cuando el PowerPoint porque veía que cuando iba a dar una conferencia, una charla delante de un público, el público lo necesitaba, ¿no? Pues para no perderse o porque le gusta coger apuntes para no sé, pero yo normalmente lo utilizo para resaltar una frase, Estupendo. una palabra, pero no para poner toda mi presentación ahí. Eso es un rollo, es Así lo compro. aburridísimo. En Word, ¿no? Claro, o sea, lo que no puede ser es que el PowerPoint te quite el protagonismo. Que para Exactamente. empezar, el protagonista es el público, ni siquiera es el ponente, pero el PowerPoint no se puede llevar toda la atención. Claro. En las presentaciones que en nuestro mundo, en mi mundo, es que es distinto. O sea, claro. Claro, y qué bien, ¿eh? Porque estás dando ahí un punto de vista ¿verdad? muy Un punto de vista diferente. muy interesante. A ver, Por eso está aquí. las presentaciones... No lo dudaba, David. Todo está calculado. Las presentaciones que, por ejemplo, digo, de las que yo he participado últimamente, por ejemplo, en el ayuntamiento o en el colegio de abogados, de la responsabilidad de los vehículos de movilidad urbana, ¿no? Los monopatines eléctricos y esto. Bueno, pues es que es evidente que como hay una clasificación de no sé cuántos tipos de vehículos, cada uno tiene un peso, cada uno tiene un motorcito, cada uno tiene un no sé qué. Sí. Yo es que no me acuerdo de ni el primero, o sea, no me acuerdo del nombre de la persona que llama en el tráfico, me voy a acordar de lo que mide el presente. Claro. No, es lo mismo que los artículos. Yo sé que me sé de pe a pa, o creo que me sé bastante bien el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil, que son las que se aplican en las leyes. Pero a mí no me preguntes si el artículo... O sea, sé muchos, Sí. pero yo no me sé los 2000. Claro. Porque hay gente que... No, el 1745... No. Si Sí. está ahí, si sabes que está ahí, lo importante es que sepas que está ahí. Sí, ¿Sabes? sí. Totalmente. Para finalizar, porque ya se nos ha pasado la hora. Qué rápido se pasa todo. ¿Ya ¿no? ves? Cuando estás cerca de David. Gracias. Entonces, os voy a pedir que cada uno que os presentéis, que digáis a los oyentes cómo os podemos encontrar. Y así cerramos este programa. Mireia, por ejemplo. Pues mi Cuéntanos. nombre es Mireia Murguiondo. Me podéis encontrar en mi página web es lavidaespuroteatro.com. Con ese mismo nombre me encontráis en redes sociales como Instagram, Twitter, en YouTube. Y en LinkedIn me podéis encontrar con mi nombre, Mireia Murguiondo. Genial. He visto que hacías series en YouTube que me encantan. Son geniales, Te estoy desde siguiendo. luego que sí. Yo siempre le doy me gusta. Es una porque crack. yo lo veo, es que Claro, hacéis unas cosas súper bonitas. Sí. Gracias, tú también, aunque tengas el sector y te dediques a lo que Lo mío dediques. como los lo mío queremos. es más oscuro, lo mío es más oscuro. ¿Tú dónde te podemos encontrar? A ver, mi nombre es Fernando Fanego Castillo, soy abogado y bueno, pues me podéis encontrar en www.zona4.com o en www.exartisabogados.com. Muy bien. Y en las, Perfecto. en las redes sociales en todas. Ahí estás, genial. Muy bien, muchas Claro, gracias, muchas gracias por a ti, estar David. aquí. Beatriz. Fácil, sencillo, como el lenguaje que tenemos que utilizar. LinkedIn, Beatriz Sanpérez. Desde ahí ya Fácil. nos encontraremos y nos Ha simplificado buscaremos, mucho. hombre. Qué bueno. Ya está. Me encanta. Muy bien. Pues entonces hoy estamos cerrando el programa en el cual hemos hablado de cómo superar el miedo a hablar en público, de cómo hacer que este miedo no me bloquee. Hemos hablado de dónde viene esta incomodidad, de las técnicas oratorias para captar la atención, para inspirar, para convencer y para al final pues llegar a ser una persona que pueda disfrutar de hablar en público, que a veces parece imposible, pero sí que podemos llegar a este nivel. Ha sido un placer y nos vemos muy pronto en otro programa de En la mente del Ejecutivo. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Imagínate que pudieras entender cómo piensan y actúan los ejecutivos de alto rendimiento para saber cómo crean impacto, cómo motivan,
cómo lideran tantas misiones en condiciones estresantes. En Click Radio TV, entremos en la mente del ejecutivo para descubrir las claves del éxito profesional. Un programa original, creado y presentado por David Potni, coach ejecutivo, experto en mejora de carreras, profesor de habilidades directivas y conferenciante. Hablaremos de las habilidades imprescindibles que debe tener el ejecutivo eficiente, de cómo desarrollar una mente de líder y de los pasos para integrar conductas más fluidas y productivas con el coaching profesional. Nos vemos pronto en La Mente del Ejecutivo, el programa de radio y televisión para los ejecutivos de mente inquieta. Imagínate